Buen día, damas y caballeros. Bueno, manifestarles que después de estos días en que se ha vivido problemas en el territorio nacional, hemos recibido una instrucción desde el vicerrectorado académico para poder reemplazar la sesión número 7 o la clase número 7 de la materia que estamos cursando, que es gabinete contable. La finalidad que tiene esta disposición es de que ustedes como estudiantes no se vean perjudicados por el receso que hemos tenido de manera forzosa, ¿sí? Con todo eso, el semestre académico va a sufrir una modificación. No se olviden que hemos suspendido 2 sesiones o 2 tutorías durante estos 21 días de paro. Entonces, reitero, vamos a recuperar ese tiempo perdido con esta clase virtual que se está preparando, y la otra clase la vamos a compensar con una modificación que se ha hecho en el calendario académico de la Universidad NUR, de la cual todos nosotros somos componentes, ¿sí? Bien. De lo expuesto anteriormente, corresponde aclarar, recordarles más que aclarar, que la sesión 7 básicamente comprende los registros contables que ustedes tendrían que realizar de este trabajo de constitución de una empresa que ustedes están implementando, y que lo mismo que en la primera gestión va a comprender todo lo que es el proceso contable, el ciclo contable, que como toda actividad tiene un inicio y también una conclusión o un fin de gestión. En ese entendido, reitero, más que un avance regular de materia, y dada la modalidad del curso, es una clase recordatoria de todo lo que hemos podido aprender en los semestres que han antecedido esta materia. Eso así lo habíamos estipulado desde el inicio de este semestre 2, correspondiente a la gestión 2019, y bajo esos parámetros es importante que podamos una vez más comprender qué es el ciclo contable. Para ese propósito les vamos a presentar en unas imágenes de PowerPoint lo que comprende el ciclo contable para la gestión 2 del trabajo que están desarrollando ustedes, que, como es de conocimiento general, es la constitución de una empresa de carácter societario. Por todo lo dicho anteriormente, recordemos entonces qué es el ciclo contable. El ciclo contable, entonces acordémonos un poco qué comprende el ciclo contable. Sabemos nosotros que el ciclo contable comprende el inicio de operaciones de una empresa hasta el cierre de todas las transacciones o movimientos económicos que ha tenido la entidad.
Las empresas pueden ser de carácter público o de carácter privado, y la finalidad principal que tiene toda empresa es el de obtener una ganancia o un lucro. Así está estipulado en el Código de Comercio. Entonces, se supone que para conocer el estado de una empresa a una determinada fecha, debemos hacer un corte en un determinado momento para poder medir o conocer los resultados que se ha obtenido en ese periodo de tiempo que transcurre, que por lo generalmente, de acuerdo a disposiciones legales en vigencia, ese tiempo comprende un periodo de 12 meses, lo que es equivalente a un año comercial. Independientemente de que el ciclo contable con fines de carácter impositivo se considera de un año, la empresa puede hacer cortes en periodos más pequeños, que pueden ser mensual, trimestral, semestral, dependiendo del requerimiento o las necesidades que se tengan, para poder conocer en esos periodos de tiempo más pequeños si las actividades que desarrollamos en la empresa están siendo registradas de forma correcta, ¿sí? De tal manera que la información que se pueda emitir durante ese periodo de tiempo transcurrido sea lo más cercana a la realidad posible. Es decir, que nuestros registros contables nos refleje de la manera más razonable posible la situación en la que se encuentra la empresa, tanto en el orden económico como en la situación financiera. En nuestro país, la legislación tributaria obliga a toda entidad jurídica a realizar el cierre de gestión por lo menos una vez al año, o de manera general una vez al año, dependiendo de la actividad a la que se dedique. No nos olvidemos que la ley 843 indica los diferentes periodos de cierre para las diferentes empresas de acuerdo al giro comercial al que se dedican. Así, por ejemplo, las empresas comerciales y de servicios tienen como fecha de cierre el 31 de diciembre. Las empresas industriales o de transformación cerramos gestión fiscal el 31 de marzo. Las empresas agropecuarias o ganaderas tienen como fecha de cierre el 30 de junio y finalmente las empresas de carácter extractivo, como las empresas mineras o las empresas que se dedican a la extracción de hidrocarburos, cierran gestión fiscal al 30 de septiembre. El ciclo contable, por lo tanto, comprende o refleja durante ese periodo de tiempo la situación en la que se encuentra la empresa y la misma que se presenta en el siguiente esquema o la siguiente igualdad
matemática, donde sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio. ¿Qué son los activos? Son bienes y derechos que son de propiedad de la empresa. El pasivo son las obligaciones o deudas que tiene la empresa, que puede ser obligaciones con sus socios o obligaciones con terceras personas. Se consideran terceras personas a las personas naturales y a las personas jurídicas, entendiéndose como persona jurídica aquella que está constituida en base a una sociedad. Un concepto básico de lo que es el ciclo contable se puede definir como el conjunto de operaciones que se realizan en una empresa durante un determinado ejercicio económico o un ejercicio fiscal. Durante ese periodo de tiempo, la información que vamos a poder emitir nos va a hacer conocer los resultados que se han obtenido en ese lapso, que comprende desde el inicio de actividades hasta la conclusión de la misma. Reiteramos, inicio de actividades hasta la conclusión o la finalización de la misma, que una vez más recordamos que ese periodo con fines legales y tributarios comprende 12 meses o un año. Por lo tanto, esa información que se va a generar en ese periodo de tiempo nos va a permitir conocer la situación económica y la situación financiera de la entidad objeto de estudio. Hasta antes de los problemas que hemos tenido, ustedes ya habían realizado un primer ciclo contable de la primera gestión. El trabajo que estamos desarrollando y que es de conocimiento general de ustedes comprende ciclos contables de 2 gestiones, con la finalidad de que a la conclusión del semestre podamos hacer el análisis comparativo de esas 2 gestiones para conocer los cambios que han habido principalmente en el grupo que refleja el patrimonio. Entonces, en un primer año ustedes han podido hacer desde el balance inicial hasta el proceso de cierre. ¿Qué comprende todo ese proceso? Pues el ciclo contable: iniciar principalmente operaciones de la empresa, reflejando en su balance de apertura o en su balance inicial los bienes y derechos que tiene la empresa frente a las obligaciones. Al margen de reflejar eso en el balance de apertura, también hemos podido realizar los registros contables de los movimientos económicos en comprobantes de ingreso, en comprobantes de egreso y en comprobantes de traspaso o comprobantes de diario.
El sistema en el que estamos trabajando, que se ha acordado que sea el ICONTAF de forma general, nos permite obtener a partir de estos registros toda la información complementaria, ¿sí? Es decir, que emitiendo y registrando comprobantes de egreso, ingreso y diarios, todo el sistema contable de este paquete que estamos aprendiendo a manejar nos va a reportar o emitir libros mayores, balance de comprobación de sumas y saldos, estado de resultados y el balance general. Estos dos últimos, conocidos normalmente como los principales estados financieros. Lo propio va a ocurrir con las operaciones que ustedes van a realizar para la segunda gestión o el segundo año. Iniciaremos nuevamente operaciones para el segundo año con un balance inicial o desde apertura se llama, porque el balance final de la gestión 2017 para la gestión 2018 se convierte en el balance inicial o balance de reapertura de operaciones. Y seguiremos con el mismo proceso, ¿sí? Registros de comprobantes de diario, egresos, comprobantes de traspaso y finalmente realizar el proceso de cierre de gestión. En esta imagen que ustedes están apreciando, entonces tenemos todo ese proceso que estamos mencionando, ¿sí? Un primer paso del ciclo contable, elaborar el balance de apertura, correr con ese asiento de apertura. Entonces, la primera actividad o el primer registro del ciclo contable va a ser registrar en un comprobante de diario todas las partidas que reflejan su balance inicial. Un segundo paso serán los registros de las operaciones. Reitero, estos registros deben realizarse en comprobantes de egreso por aquellos movimientos que implican gastos y en comprobantes de ingreso por las operaciones que significan ingresos. En los comprobantes de diario podremos registrar operaciones que no van a implicar movimiento del efectivo. Entendemos y sabemos que las cuentas del efectivo de forma genérica son las cuentas de bancos y caja. Realizando todas las operaciones entonces en estos tres tipos de comprobantes, el sistema nos va a permitir emitir los libros mayores, cuenta por cuenta, el balance de comprobación de sumas y saldos, y vamos a hacer como un último paso del procedimiento del ciclo contable los asientos de regularización, o lo que nosotros conocemos de manera general como los asientos de ajustes.
Finalmente, una vez que se han hecho todos los registros de regularización de cuentas o asientos de ajuste, el sistema contable, una vez que emita los estados financieros, nos permite hacer los asientos de cierre de contabilidad. Vamos a poner énfasis en los asientos o en el proceso de regularización de cuentas. Este proceso de regularización de cuentas por lo general se da en las cuentas de inventarios. Y hemos podido recordar hace unas semanas atrás que las cuentas de inventarios tienen dos sistemas de valorización de inventarios: el sistema periódico y el sistema perpetuo o permanente. Cuando el sistema de valorización de inventarios es periódico, se debe proceder a realizar un recuento físico de los elementos que componen el patrimonio de la empresa. Y el patrimonio de la empresa está constituido también por la cuenta de inventarios, que, como hemos podido observar en los trabajos que estamos desarrollando, esta cuenta de inventarios es la que refleja el mayor monto posible en el grupo de los activos. Es decir, que la cuenta de inventarios refleja el monto de dinero más grande que tiene el rubro de activos. Por lo tanto, es importante regularizar esta cuenta de inventarios como consecuencia de que durante el ciclo contable se hayan podido producir pérdidas, deterioros, sustracciones o extravíos de alguna de las partidas que componen esta cuenta. Para ese efecto, el asiento de regularización de la cuenta de inventarios bajo el sistema periódico se realiza de la siguiente manera, es decir, la incorporación del inventario final después de haber hecho el recuento físico de esta partida reflejará un cargo en la cuenta de inventario final contra un abono a la cuenta de pérdidas y ganancias. Entonces, reiteramos una vez más, o recordarles una vez más, que cuando el sistema de control de inventarios es periódico, el registro de ajuste o el asiento de regularización, como se está exponiendo en esta presentación, es inventario final contra la cuenta pérdidas y ganancias. Esta cuenta de pérdidas y ganancias es una cuenta transitoria. Por lo tanto, la cuenta de pérdidas y ganancias puede ser debitada o acreditada. Cuando la valorización de la cuenta de inventarios es perpetua o permanente,
Se la conoce también como un sistema de inventarios de costos completos. Se denomina de costos completos porque durante todo el periodo del ciclo contable, la cuenta de inventarios puede ser costeada o se puede determinar su costo de mercadería vendida en cualquier tiempo o en la fecha en que se desee hacer el corte de operación. El asiento de ajuste cuando el sistema de inventarios es perpetuo se va a registrar con un cargo a la cuenta de inventario de mercaderías por compras o incorporaciones con abono a una cuenta de caja y bancos si la compra es al contado. Si la compra es al crédito, se abonará las cuentas contables de documentos por pagar o cuentas por pagar, dependiendo si hay algún documento que garantice el cumplimiento de esta obligación. Entonces, reitero, cuando se quiera registrar una compra o una incorporación de mercaderías, cargaremos la cuenta de inventario de mercaderías con abono a una cuenta de caja o bancos. Si la operación o la transacción comercial es al contado. Si la operación o la transacción es a crédito, abonaremos contra una cuenta por pagar. Inmediatamente se hace la venta de esta mercadería, debemos utilizar la cuenta de costo de mercadería vendida para reflejar la salida del inventario. En esa circunstancia, entonces, cargaremos o debitaremos en la columna del debe la cuenta costo de mercadería vendida con abono o crédito a la cuenta de inventario de mercaderías, sean por ventas al contado o ventas al crédito. También hay otros asientos de regularización de cuentas o asientos de ajuste en las cuentas de pasivos o aquellas cuentas que reflejan una obligación por concepto de préstamos o de créditos adquiridos. En este caso hay que hacer una reclasificación inicialmente identificando si estos pasivos son a corto plazo o a largo plazo. Algunos autores los clasifican como pasivos a corto plazo cuando las deudas son menores a un año,
llamado también como pasivo corriente. Cuando las obligaciones o las deudas son mayores a un año, debemos agruparlas en el grupo del pasivo a largo plazo, denominado también pasivo no corriente. Es importante recordar que las obligaciones o deudas que tiene la empresa, de lo que acabamos de exponer, se clasifican en dos grupos: pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Otro concepto o otra causa para realizar un asiento de ajuste o un asiento de regularización va a ser el cálculo de las amortizaciones de activos fijos, o lo que nosotros conocemos de forma más común o más tradicional como las depreciaciones de activos fijos. Empecemos a recordar qué son las depreciaciones. Se llama depreciación o se denomina depreciación al desgaste que sufre un activo fijo como consecuencia de su uso durante un cierto periodo de tiempo. Es decir, que todo activo fijo, llamado también o denominado también por otros autores como bienes de uso, están sujetos a deterioro o desgaste por el uso que se le da a ese bien de uso durante un cierto periodo de tiempo. En este caso, el asiento de regularización va a ser un cargo a la cuenta de depreciación a activos fijos contra un abono en la cuenta de depreciación acumulada de activos fijos. No está por demás recordarles, aunque estoy convencido de que ustedes lo saben y conocen claramente, que la cuenta de depreciación de activos fijos es una cuenta de gasto. Al ser una cuenta de gasto, esta cuenta va a ser parte componente del estado de resultados. Por su parte, la cuenta de depreciación acumulada activo fijo es una cuenta de pasivo y se lo expresa pues o va conformando o reflejada en el balance general, ¿sí? Repito, la cuenta de depreciación acumulada de activo fijo es una cuenta con saldo acreedor que pertenece al grupo del pasivo y que para efectos de presentación de estados financieros se refleja en la cuenta de reguladora de activos fijos. Entonces se va reflejando después de la cuenta del activo fijo.
También existen los asientos de ajuste por el tiempo transcurrido o por el periodo transcurrido, ¿sí? Entonces hay ajustes también por los periodos, o como se observa en esta imagen, por periodificación o la periodicidad. Estos asientos de ajuste tienen como principal objetivo cumplir con uno de los principios de contabilidad generalmente aceptados, que es el principio del devengado, que de forma sencilla y simple este principio nos manifiesta que deben ajustarse durante el ciclo contable todas las cuentas que hayan dado ingresos y gastos, independientemente si éstas hayan sido pagadas o cobradas. Deben reflejarse de otra forma. Como puedo exponerles, es de que deben reflejarse en nuestros estados financieros todos los gastos y los ingresos que va a tener la empresa, independientemente si estos ingresos han sido cobrados o si los gastos han sido pagados en su integridad o en periodos de tiempo transcurridos. Como ejemplo de este tipo de asientos tenemos los asientos por los seguros pagados por adelantado y los asientos de alquileres pagados por adelantado. Estas cuentas pagadas de forma anticipada son consideradas como cuentas de activo diferido. No nos olvidemos que las cuentas de activo se dividen también en dos grandes grupos: el activo corriente y el activo no corriente. Se dice activo corriente cuando el tiempo es menor a un año. Es activo no corriente cuando el tiempo es mayor a un año. Entonces, al hacer el cierre del ciclo contable, debemos hacer ajustes en estas cuentas de seguros pagados por adelantado, considerando el periodo transcurrido desde haber realizado el pago anticipado hasta el momento en que se hace el cierre del ciclo contable. Este tipo de asientos, por lo tanto, cumple con ese principio contable de devengado, ¿sí? Es decir, refleja todos los gastos y los ingresos que se van a ocasionar por parte de la empresa, independientemente si estos han sido pagados o cancelados en su totalidad. También existen asientos de actualización de activos fijos. ¿Qué son las actualizaciones de activos fijos? Se considera actualización de activos fijos el cálculo o el incremento que va a tener un bien de uso. Conocemos como bienes de uso a aquellos activos o derechos que tiene la empresa y que se reflejan en el rubro del activo no corriente
como ser las cuentas de terrenos, edificios, muebles y enseres, y al ser estos bienes de uso, sufren variaciones entre un inicio de actividades y una conclusión de actividad. Es decir, que entre el 1 de enero al 31 de diciembre, que es la fecha de inicio y finalización del ciclo contable, pueden ser objeto de variaciones como consecuencia de las variaciones en las UFBs. ¿Qué son las UFBs? Las UFBs son conocidas por nosotros como las unidades de fomento a la vivienda. Estas unidades de fomento a la vivienda son indicadores económicos emitidos por el Banco Central de Bolivia en forma diaria. Estos indicadores económicos les sirven a la empresa, por lo tanto, para conocer si sus activos fijos pueden ser objeto de actualizaciones como variación de las UFBs. Recordarles que en algún momento se les manifestó que hasta antes de la Ley 843 las actualizaciones de activos fijos se hacían en base a la moneda estadounidense, es decir, en base al dólar. Posteriormente, el gobierno, en el afán de regularizar esa variación, ese cambio fluctuante de la moneda nacional con relación al dólar, utiliza como indicador o como parámetro las unidades de fomento a la vivienda. Entonces, también hay asientos de ajuste para actualización de activos fijos, llamadas también cuentas del inmovilizado. Se debe actualizar también las depreciaciones acumuladas y la cuenta de capital. Las cuentas que van a ser objeto de utilización o que van a ser objeto de registro son: por las actualizaciones de activos fijos, se utiliza la cuenta del activo fijo. Es decir, si estamos actualizando terrenos, cargaremos la cuenta de terrenos con abono a la cuenta de AITB, que la conocemos de forma más común. ¿Qué es el AITB? El AITB es el ajuste por inflación y tenencia de bienes. Es decir, en esa cuenta se va a reflejar el incremento que ha sufrido un activo fijo, que puede ser un terreno, un vehículo, un equipo de computación, todas esas cuentas que son parte componente del rubro de activos fijos, conocidos también como bienes de uso. Se dice bienes de uso porque son para uso exclusivo del negocio. Entonces, reitero, para actualizar los activos fijos hay que cargar la cuenta del activo fijo con abono a la cuenta ajuste por inflación y tenencia de bienes.
De la misma manera, la cuenta de capital debe ser objeto de un ajuste por la misma variación que se ocasiona entre el inicio y el cierre de gestión. En este caso, cuando estamos actualizando la cuenta de capital, vamos a debitar la cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes con abono a la cuenta ajuste de capital. Conociendo que las cuentas de depreciaciones acumuladas son cuentas reguladoras de los activos fijos, estas también tienen que ser objeto de actualización. Una vez que se hace la actualización de las depreciaciones acumuladas, hay que correr un registro contable cargando la cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes con abono a la cuenta de depreciación acumulada de activos fijos. Por lo tanto, y como podrán ver en la presente imagen, la cuenta de ajuste por inflación y tenencia de bienes puede ser debitada y puede ser acreditada. Es también una cuenta entonces que tiene un movimiento tanto por debes como por registros en el lado haber. Es decir, puede debitarse y puede acreditarse. Recordemos que es el IUE. El IUE, como lo menciona su sigla, significa el impuesto a las utilidades de la empresa. ¿Qué son las utilidades a la empresa? Es un tributo directo que grava las utilidades obtenidas en un periodo contable. Es decir, en ese tiempo que transcurre desde el inicio de actividades hasta el momento en que se cierran las actividades. Ese ciclo, ese tiempo transcurrido se llama como periodo contable o ciclo contable. El impuesto a la utilidad de las empresas se aplica en todo el territorio nacional. La alícuota que establece o el porcentaje que se aplica a las utilidades obtenidas es el 25%. ¿Cómo se determina la utilidad o el resultado de una gestión? Procediendo a hacer la diferencia de los ingresos menos los egresos. Este impuesto a las utilidades se considera como un impuesto diferido. Se dice diferido porque este impuesto se puede recuperar a partir de los pagos que se realizan del impuesto a las transacciones una vez que se hayan presentado los estados financieros. La legislación boliviana indica que una vez que se realice el cierre del ciclo contable, por ejemplo, una empresa comercial tiene como fecha de inicio el 1 de enero
del 2018, su fecha de cierre es el 31 de diciembre del 2018. Para la presentación de estos estados financieros, la ley dispone que el contribuyente o la empresa tiene 120 días calendarios para presentar estados financieros o la memoria anual. Una vez transcurrido ese periodo de tiempo de 120 días, se debe presentar los estados financieros. ¿Cómo se recupera este impuesto a las utilidades de las empresas? Por eso se dice que es un impuesto diferido. La legislación vigente nos indica que se puede recuperar compensando este impuesto pagado, realizando la compensación con el impuesto a las transacciones que se generan a partir del mes de mayo del siguiente periodo. El siguiente periodo contable para nosotros será la gestión 2019. Ya casi para concluir esta pequeña sesión, reflejamos en esta imagen una utilidad antes de impuesto a la que se le calcula la alícuota del 25% o lo que se conoce como el impuesto a la utilidad de las empresas. Entonces, llámese base imponible a la utilidad antes del impuesto. La diferencia de la utilidad antes de impuestos menos el impuesto a la utilidad de las empresas nos refleja el resultado conocido como utilidad neta del ejercicio. A esta utilidad neta del ejercicio hay que realizar ciertos cálculos dependiendo del tipo de empresa con la que estamos trabajando o que estamos analizando. Al hablar de empresas, podemos decir que las empresas pueden constituirse en empresas unipersonales o en empresas societarias. Entonces, cuando la sociedad es una SRL, conocida como Sociedad de Responsabilidad Limitada, o las sociedades anónimas, hay que proceder de acuerdo a ley al cálculo de una reserva legal, que este monto es el 5% de la utilidad neta del ejercicio. Esta reserva legal se la realiza con el objeto o la finalidad de que podamos hacer frente a contingencias futuras en gestiones posteriores. Es decir, que este monto es una previsión para cubrir posibles contingencias en periodos futuros. Independientemente de la reserva legal, las empresas, según establezcan en sus estatutos o en sus escrituras de constitución, podrán hacer otro tipo de reservas o previsiones, conocidas también como reservas estatutarias. De ahí viene el nombre de estatutarias, porque eso tiene que estar expresado en la escritura de constitución.
Realizadas las previsiones de todas estas reservas, recién vamos a poder tener una utilidad a distribuir o a reinvertir. Se podrá distribuir la utilidad entre los socios siempre y cuando así lo manifiesten los socios. En caso de no distribuir la utilidad entre los socios, esta utilidad puede ser reinvertida en la adquisición de otros activos o inversiones en otras empresas. Por último, una vez que se ha hecho el cálculo del IVE, que es el impuesto a la utilidad de las empresas, este importe debe ser reflejado en los estados financieros con un cargo o un registro en la columna del debe bajo el nombre de IVE por compensar con abono a una cuenta de pasivo registrada en la columna del haber como IVE por pagar. Entonces no nos olvidemos que hay que reflejar en los estados financieros el IVE por compensar contra el IVE por pagar. Para dar conclusión al ciclo contable, me permito recordarles que hay que hacer los asientos de cierre. Estos asientos de cierre pueden ser de dos tipos: asientos de cierre preliminar y asientos de cierre definitivo. Se dice asientos de cierre preliminar cuando se quiere cerrar las cuentas del estado de resultados, conocido también como estado de pérdidas y ganancias, en una fecha determinada. Se dice asientos de cierre definitivo al proceso de cierre que contemplan las cuentas de balance, que son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio. Estas cuentas de balance se las refleja en el estado de situación financiera, o conocido de forma más común como balance general. En ambos casos, es decir, en ambos asientos de cierre, se registra saldando todas las cuentas abiertas, de modo que se producirá un registro en la columna del debe, es decir, se cargarán las cuentas que tengan un saldo acreedor con abono a las cuentas que tengan un saldo deudor. Es decir, las cuentas de egreso y de activos se deben registrar en la columna del haber, y las cuentas de ingresos, pasivos y capital registrarlas en la columna del debe. Con estos dos últimos asientos se puede realizar
el cierre de la gestión fiscal o el cierre del ciclo contable. Espero que esta presentación haya servido para recordarles. Estoy convencido de que la mayoría de ustedes, casi todos debería decir, conocen todo este proceso del ciclo contable en un afán de cumplir con las exigencias, con las recomendaciones, no las exigencias, con las recomendaciones que nos han hecho nuestras autoridades. Estamos recordándoles cómo deben hacer los asientos de cierre para la presentación de sus trabajos y la posterior defensa de los mismos. Muchas gracias, espero que de alguna manera haya podido servirles y ser útil para ustedes esta exposición. Manifestarles también que durante este periodo de tiempo, como les mencioné por WhatsApp, ya varios grupos habían procedido a hacer este registro de cierre. Gracias y buenos días.